Bueno, entonces ahora vamos a ver el capítulo 5 que lleva por título Dinámica de una partícula. Aquí vamos a ver la primera ley de Newton, la segunda ley de Newton, tercera ley de Newton, y más que todo se va a centrar el estudio en la segunda ley de Newton, porque la primera ley, como la tercera, ya la hemos visto en equilibrio en los anteriores capítulos, ¿ya? Y al final vamos a ver la dinámica circular. En los anteriores capítulos que hemos visto, nosotros hemos estudiado el movimiento sin tomar en cuenta las causas que lo producen. En todo lo que hemos visto, cinemática, tanto movimiento rectilíneo, movimiento parabólico, circular, no hemos tomado en cuenta las causas o las fuerzas que producen dicho movimiento. En cambio, en este capítulo nosotros vamos a introducir la fuerza y por lo tanto también vamos a ver los efectos que causa esta fuerza, que generalmente va a ser el movimiento de un cuerpo, ¿ya? Por lo tanto, la dinámica es una rama de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos, tomando en cuenta las causas que lo producen. Vamos a expresar la primera ley del movimiento de Newton. Newton, en su primera ley, nos dice que si la resultante de las fuerzas aplicadas sobre un cuerpo es nula, el cuerpo estará en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Para nosotros, movimiento rectilíneo uniforme significa que la velocidad es constante y su aceleración es nula, ¿ya? Ahora, tanto la primera ley como la segunda y la tercera ley de Newton se cumplen solamente si es que el observador se encuentra en un sistema de referencia inercial. Por lo tanto, vamos a definir qué es un sistema de referencia inercial, ¿ya? Un sistema de referencia inercial es aquel que cumple con la primera ley de Newton, es decir, que debe estar en reposo o moviéndose en línea recta con velocidad constante. La Tierra no constituye un sistema de referencia inercial, debido a que la Tierra tiene dos movimientos, ¿no ve? Un movimiento de traslación alrededor del Sol y otro movimiento de rotación sobre su propio eje. En el movimiento de traslación alrededor del Sol, la órbita que describe la Tierra es muy grande y por lo tanto los científicos han determinado que en ciertos tramos la Tierra se acelera y por lo tanto no tendría que tener velocidad constante. Sin embargo, como esos tramos son tan pequeños, se los desprecia. Es decir, la aceleración que se produce en algunos tramos es muy pequeña y por lo tanto se lo desprecia. Y bajo esa situación, para nosotros la Tierra tiene su movimiento de traslación y su movimiento de rotación con velocidad constante. Y por lo tanto, para nosotros, como no nos queda otra alternativa, vamos a suponer que la Tierra es un sistema de referencia inercial, es decir, cumple con la primera ley de Newton. Un sistema de referencia inercial que se mueve respecto a otro sistema de referencia inercial también recibe el nombre de sistema de referencia inercial. Aquí en esta figura nosotros tenemos la Tierra, que para nosotros es un sistema de referencia inercial, que puede ser también otro cuerpo que está, pero cumpliendo la primera ley de Newton. Entonces, si otro cuerpo, como por ejemplo este móvil, se mueve con velocidad constante respecto a un sistema de referencia inercial, se dice que este móvil también va a constituir un sistema de referencia inercial, ¿ya? Por lo general, en todo sistema de referencia inercial, siempre se cumplen las tres leyes de Newton. Veamos ahora un sistema de referencia no inercial o acelerado, ¿ya? En un sistema de referencia no inercial no se cumplen las leyes de Newton. Por ejemplo, aquí tenemos la Tierra o un sistema de referencia inercial. Si este móvil se mueve con aceleración respecto al sistema de referencia inercial, se dice que este sistema no es inercial o se encuentra acelerado, ¿ya? Entonces, no es inercial porque se encuentra acelerado con respecto al sistema de referencia. Vamos a ver la segunda ley del movimiento de Newton.
La segunda ley del movimiento de Newton afirma que cuando la fuerza resultante no es nula o es diferente de cero, el cuerpo se mueve con movimiento acelerado y que la aceleración para una fuerza dada depende de una propiedad del cuerpo que se llama masa. Consideremos un cuerpo de masa m al cual se lo aplica una fuerza constante F. En realidad, el señor Newton ha llevado diferentes pruebas, diferentes experimentos en laboratorio hasta encontrar la relación que hay entre estas tres variables, fuerza, aceleración y masa, para deducir y poder expresar su segunda ley de Newton. Entonces, él seguramente ha considerado varios cuerpos de diferentes masas a los cuales le ha aplicado la misma fuerza y ha visto que producía diferente aceleración. Entonces, él ha llegado a medir que la razón que hay entre la fuerza y la aceleración no era nada más que esa propiedad que tienen los cuerpos que recibe el nombre de masa. Entonces, si de aquí despejamos fuerza, va a ser igual a masa por aceleración, y la aceleración va a ser igual a fuerza sobre masa. Cualquiera de estas dos ecuaciones representa la segunda ley de Newton. Y es más, entonces, ¿qué dijo Newton? Dijo que no puede haber fuerza sin aceleración o aceleración sin fuerza. Es decir, que la aceleración depende directamente de la fuerza o que la fuerza depende directamente de la aceleración. Si analizamos, fíjense en esta primera ecuación, fuerza igual a m por a. Para nosotros la masa es constante, ¿no? Por lo tanto, la fuerza va a depender del valor de la aceleración, ¿ya? Si la aceleración es cero, la fuerza es cero. Si la aceleración es negativa, la fuerza va a ser negativa. Si la aceleración es positiva, la fuerza es positiva. Si la aceleración se duplica, la fuerza se duplica. Si la aceleración se triplica, la fuerza se triplica. Entonces, por eso se dice que la fuerza es directamente proporcional a la aceleración. En cambio, en esta ecuación que está aquí abajo, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza, también desde luego, pero al mismo tiempo es inversamente proporcional a la masa, ¿ya? Bueno, cuando nosotros tenemos varias fuerzas que actúan sobre un cuerpo, y si nosotros tomamos en cuenta un eje de coordenadas X y Y, entonces esas fuerzas van a tener siempre dos componentes, ¿no ven? Cada fuerza representada en un eje de coordenadas X y Y va a tener una componente X y una componente Y. Entonces, en este caso, para encontrar la resultante en la dirección X, sumamos todas las fuerzas y también en el eje Y. Y podemos escribir la segunda ley de Newton de la siguiente manera: sumatoria de Fx igual a masa por la aceleración X, y la sumatoria de Fy igual a la masa por la aceleración en la dirección Y. Entonces, de una forma más general, podemos escribir la segunda ley de Newton como la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo igual a la masa por la aceleración, o que la aceleración es igual a la sumatoria de fuerzas sobre la masa. Entonces, a partir de esta relación, de esta última relación, podemos decir que la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza resultante que ejercen todas las fuerzas sobre el cuerpo e inversamente proporcional a su masa. En cuanto a las unidades en el sistema internacional, la unidad de masa es el kilogramo masa, de aceleración metro por segundo cuadrado, y la unidad de fuerza es el newton. Entonces, un newton es igual a un kilo por metro sobre segundo cuadrado. En el CS tenemos la unidad de masa, el gramo, de la aceleración centímetros sobre segundo cuadrado, y un gramo por un centímetro sobre segundo cuadrado es la DIN. Finalmente, en el técnico o en el inglés, la unidad de masa es el slug, la unidad de la aceleración es pie sobre segundo cuadrado, y la unidad de fuerza es la libra fuerza, ¿ya? Hay una relación muy útil que nosotros lo estamos utilizando en la conversión de unidades, ¿ya? Esa relación que siempre lo vamos a utilizar es de que un kilogramo fuerza es igual a 9,81 newtons. Hay que tener mucho en cuenta en la conversión de unidades, porque para nosotros un kilogramo fuerza es equivalente a un kilogramo masa, pero en valor, en significado es muy diferente, porque este es kilogramo masa y este es kilogramo fuerza. Bueno, en las tablas de conversión de unidades hay diferentes
valores para convertir ya sea la aceleración, la fuerza o la masa en diferentes sistemas de unidades. Veamos la tercera ley del movimiento de Newton. ¿Qué nos dice esta tercera ley? Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, el segundo ejerce sobre el primero otra fuerza con la misma magnitud sobre la misma línea de acción, pero de sentido contrario. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. Tenemos nosotros una mesa y encima de la mesa colocamos un libro, ¿ya? Entonces, la mesa ejerce una fuerza sobre el libro, que nosotros lo llamamos fuerza normal, o que vendría a ser una fuerza de acción. Entonces, la mesa ejerce una fuerza de reacción que para nosotros recibe el nombre de fuerza normal sobre el libro. Pero al mismo tiempo, el libro ejerce otra fuerza sobre la mesa con la misma magnitud sobre la misma línea de acción, pero de sentido contrario. Esa fuerza que ejerce el libro sobre la mesa, para nosotros no es nada más que la fuerza gravitatoria, es decir, la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre el libro viene a ser su propio peso. Entonces, si nosotros hacemos una sumatoria de fuerzas verticales, ¿ya? Fm menos Ft es igual a 0. ¿Por qué? Porque estas dos fuerzas se equilibran y reciben el nombre de fuerzas de acción y de reacción. Nosotros ya en estática, y también vamos a ver aquí en este capítulo, la aplicación de la tercera ley de Newton, ¿ya? Vamos a ver ahora el movimiento relativo. Un movimiento es relativo cuando las magnitudes físicas como la velocidad, la aceleración, el desplazamiento son medidas desde sistemas de coordenadas o sistemas de referencia en movimiento, ¿ya? Si nosotros estamos volando en un avión y medimos la velocidad de un automóvil que circula por una carretera en la superficie de la Tierra, el valor de la velocidad que midamos del avión va a ser un valor relativo, ¿ya? ¿Por qué? Porque nuestro sistema de referencia, que es el avión, se encuentra en movimiento. Para una persona que viaja dentro de un automóvil, su asiento permanece en reposo respecto al automóvil. ¿Por qué? Porque el asiento y todo lo que esté dentro de un automóvil se mueve con la misma velocidad del automóvil. En cambio, para un observador que está situado en la calle o que está parado en la calle, el asiento se mueve con la misma velocidad del automóvil. ¿Por qué? Porque su sistema de referencia ahora es la calle, ¿ya? Veamos un ejemplo muy sencillo de movimiento relativo. Dice, desde lo alto del mástil de un barco se deja caer una piedra. ¿Cómo será el movimiento de la piedra según un observador situado en un punto de la cubierta del barco y según otro observador que se encuentra en un punto de la playa? Para el observador que se encuentra en el barco, su sistema de referencia es el mismo barco. Por lo tanto, ese observador se mueve con la velocidad del barco. Y por lo tanto, ese observador que está en el barco va a ver que la piedra cae verticalmente desde la parte superior del mástil hasta la base del mástil, tal como podemos ver aquí en la figura. Para él, la piedra va a caer verticalmente. Ahora, para un observador que está situado en la playa, su sistema de referencia es la playa. Y por lo tanto, el observador que está en la playa tiene que tomar en cuenta que la piedra se mueve solidariamente al barco, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que la piedra se mueve con la misma velocidad que avanza el barco. Por lo tanto, el observador no va a ver un movimiento vertical. ¿Por qué? Porque la piedra, al mismo tiempo que cae, también se mueve horizontalmente,
porque el barco no está en reposo, el barco está en movimiento. Entonces, el observador que está en la playa va a ver un movimiento parabólico. Es decir, que él va a ver cómo la piedra se desplaza tanto horizontalmente como verticalmente. ¿Ya? A eso se refiere el movimiento relativo. Veamos otro ejemplo de velocidad relativa. Si nosotros utilizamos esta nomenclatura o esta denominación VAV, ¿ya? Se lee la velocidad relativa de B respecto a A. Ya, esto que quede claro. VAB significa la velocidad relativa de B respecto a la velocidad relativa del cuerpo B respecto a A. También se lee la velocidad del cuerpo B medida desde un sistema de referencia A. ¿Ya? Entonces, para encontrar la magnitud de esta velocidad relativa, vamos a considerar esta figura. ¿Ya? Aquí en la parte inferior tenemos un sistema de coordenadas fijas, que para nosotros es un sistema de referencia inercial, porque está en reposo y cumple con la primera ley de Newton. Y por lo tanto, aquí tenemos un observador fijo. ¿Ya? Ahora, aquí arriba tenemos un sistema de coordenadas en movimiento, que lo estamos representando el sistema A. ¿Ya? Entonces, aquí se encuentra un observador en movimiento. ¿Ya? Luego, aquí abajo, tenemos el movimiento de un cuerpo. ¿Ya? Este cuerpo B se mueve con una velocidad B sub B y este sistema de coordenadas A se mueve con una velocidad B sub A. ¿Ya? Pero, ¿qué es B sub A? B sub A es la velocidad de A medida desde un sistema de referencia inercial. B sub A es la velocidad medida por este observador fijo. Aquí tenemos un cuerpo, esta esfera amarilla, un cuerpo B que se mueve con esta velocidad B. Esta velocidad B es la velocidad que mide este observador fijo. También aquí están las distancias, ¿ya? RA es la distancia que hay desde el observador fijo hasta A. Y RB, la distancia que hay desde el observador fijo hasta B. Y la distancia que hay entre A y B es RBA, que es relativa. ¿Ya? Entonces, si este observador A, cuyo sistema de referencia se encuentra en movimiento, mide la velocidad de este cuerpo B que también está en movimiento, el valor que mide va a ser un valor relativo. En realidad lo que él va a medir es la diferencia entre la velocidad del cuerpo B y la velocidad del sistema de referencia A. Entonces, fíjense, si nosotros, aquí está la velocidad de B, es un vector. Si nosotros trazamos una paralela, fíjense, una paralela a la velocidad de A y lo hacemos pasar por acá por B, entonces este ángulo θ viene a ser el ángulo que forma el vector de la velocidad de B con el vector de la velocidad de A. Si nosotros trasladamos estos vectores aquí arriba, manteniendo su dirección y módulo, entonces B sub B está aquí, ¿no ve? Y B sub A está aquí. Entonces B sub A está aquí y B sub B está aquí. θ es el ángulo que forma los dos vectores de la velocidad de B y la velocidad de A. B es un cuerpo cualquiera que está moviéndose con una velocidad B. En cambio, B sub A es la velocidad del sistema de referencia que está en movimiento, del cual nosotros vamos a medir la velocidad de B. Entonces, si nosotros cerramos este triángulo, es decir, yo trazo un vector desde el extremo de BA hasta el extremo de B sub B, este vector BAB me va a dar la velocidad relativa o la diferencia de la velocidad B y la velocidad A. Si nosotros gráficamente sumamos el vector BA, fíjense, BA más BAB, BA más BAB va a ser igual a B sub B. ¿No ve? Entonces, el vector BA más el vector AB es igual al vector B sub B. Pero
perdón, si de esta última ecuación nosotros despejamos B a B, entonces B a B va a ser igual a B sub B, me estoy trancando. Entonces, el vector B a B va a ser igual a B sub B menos B sub A. Pero en realidad, ¿qué es B sub B menos B sub A? Es una diferencia de dos vectores. Entonces, cuando nosotros decimos la velocidad relativa de B respecto a A, lo que estamos midiendo es la diferencia de la velocidad de B menos la velocidad de A. Entonces, físicamente, ¿ya? Físicamente se entiende que nosotros medimos la velocidad del cuerpo B estando aquí en el punto A, es decir, estando en este eje de coordenadas A que está en movimiento. Entonces, si nosotros medimos la velocidad de B desde A, lo que vamos a medir es una diferencia, ¿ya? Entonces, si nosotros sabemos que B a B resulta de la diferencia de B sub B menos B sub A, entonces podemos aplicar el teorema de los cosenos para encontrar la magnitud de la velocidad relativa a B, tal como hemos visto en el capítulo 2 de vectores, ¿ya? Entonces, si nosotros conocemos la magnitud de la velocidad B, conocemos la magnitud de la velocidad A y conocemos el ángulo que forma B sub B y B sub A, entonces aplicamos el teorema de los cosenos. En este caso, fíjense, conocemos el ángulo que forma B sub B y B sub A, que es el ángulo θ. Por lo tanto, la magnitud de la velocidad relativa de B respecto a A va a ser igual a la raíz cuadrada de B sub A al cuadrado más B sub B al cuadrado, menos, porque es diferencia, 2BA B sub B coseno de ti. Y de esta misma forma, aplicando la ley de los cosenos, se puede determinar la magnitud de una aceleración relativa o de un desplazamiento relativo. Veamos ahora el concepto de peso. Ya hemos dicho que el peso de un cuerpo se define como la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre dicho cuerpo. Sin embargo, nosotros sabemos que los cuerpos no están aislados o solos o independientes en el universo. Por lo tanto, un concepto más general de peso se define como la fuerza resultante ejercida sobre él por todos los demás cuerpos o partículas que se encuentran en el universo o que lo rodean y que se encuentran en el universo. El concepto de masa. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. La masa está relacionada con la inercia de los cuerpos. ¿Qué es la inercia? Muchas veces ustedes han debido escuchar, no puedo mover yo esta piedra por su inercia. ¿Pero qué significa la inercia? La inercia es una propiedad que tienen los cuerpos de mantenerse en el estado que se encuentran frente a la acción de fuerzas externas. Entonces, debido a su inercia, una piedra que está en reposo, a nosotros nos resulta difícil moverlo. Es decir, difícil sacarlo de ese estado de inercia. Mientras más masa tenga, más difícil va a ser moverlo la piedra. ¿Por qué? Porque tiene mayor inercia. O puede ser, digamos, un móvil que está moviéndose en línea recta con una determinada velocidad. Entonces, si nosotros no ejercemos ninguna fuerza externa sobre ese cuerpo, ese va a seguir moviéndose infinitamente debido a la inercia que adquiere ese cuerpo. Por lo tanto, para hacerlo cambiar de su estado de inercia, tenemos que aplicar una fuerza neta diferente de cero, ¿ya? Muy bien, entonces el concepto de masa está muy relacionado con el concepto de inercia. Si un cuerpo tiene más masa, tiene más inercia. Por eso va a ser siempre más difícil detener a un tren que detener a un automóvil, porque el tren tiene mayor masa, ¿no ven? Entonces, si un cuerpo tiene masa, tiene inercia. Si un cuerpo tiene inercia, tiene masa o tiene materia, ¿ya? Y para cambiar su estado, siempre se requiere aplicar sobre él una fuerza que sea diferente de cero, ¿ya? Bueno, para nosotros, para los físicos, todos los cuerpos que nos rodean tienen masa, ¿ya? Y la masa sabemos que es una magnitud escalar
que lo podemos medir con mucha facilidad en el laboratorio. Hoy en día tenemos diferentes balanzas de diferente tipo, de diferente presión. Por lo tanto, determinar la masa resulta muy fácil, ¿ya? También nosotros tenemos que saber que la masa es independiente de cómo se lo mida y tiene el mismo valor en cualquier parte del universo, ¿ya? Bueno, en esta última parte, entonces, ahora vamos a ver lo relacionado a la dinámica del movimiento circular y para eso vamos a recordar algunos conceptos que ya hemos visto en el anterior capítulo, en el capítulo de cinemática circular, ¿ya? Donde habíamos visto que si un cuerpo tiene movimiento circular o si un auto está dando una curva, la aceleración tiene dos componentes, ¿no ve? Una aceleración normal que se dirige hacia el centro, que también lo hemos llamado aceleración centrípeta, y otra aceleración tangencial, tangente a la curva, ¿no? Y también habíamos visto que la resultante en este caso era igual a raíz cuadrada de aceleración normal al cuadrado más aceleración tangencial al cuadrado, ¿ya? Entonces, cuando un cuerpo tiene movimiento circular uniformemente acelerado, la aceleración siempre tiene dos componentes, una tangencial y otra normal dirigida hacia el centro. También habíamos visto que para una trayectoria circular existe una relación entre esta aceleración normal o centrípeta, la velocidad tangencial y el radio. En cualquier punto de la trayectoria, la aceleración normal o la aceleración centrípeta siempre va a ser igual a la velocidad tangencial al cuadrado en ese punto dividido el radio. Vamos a ver ahora los conceptos de fuerza centrípeta y fuerza centrífuga. De acuerdo a la segunda ley de Newton, no puede haber fuerza sin aceleración o aceleración sin fuerza, ¿ya? Por lo tanto, esa aceleración centrípeta o esa aceleración normal es producida por una fuerza. Y esa fuerza recibe el nombre también de fuerza normal o fuerza centrípeta, que si la aceleración se dirige hacia el centro, la fuerza también se dirige hacia el centro. Entonces, de acuerdo a la segunda ley de Newton, esa fuerza centrípeta o esa fuerza normal será igual a la masa por la aceleración normal o centrípeta, igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Pero cuando nosotros tenemos el movimiento circular o cuando un auto está dando, digamos, una curva, o si es que una bicicleta está en un velódromo, entonces para que se dé el movimiento circular, no solamente actúa una fuerza centrípeta dirigida hacia el centro, sino que para mantener el equilibrio y cumplir la tercera ley de Newton de acción y reacción, actúa otra fuerza de adentro hacia afuera, que recibe el nombre de fuerza centrífuga, ¿ya? Entonces, estas dos fuerzas se encuentran sobre la misma línea de acción, tienen el mismo valor, pero tienen sentido contrario. Y por lo tanto, del equilibrio de estas dos fuerzas se produce el movimiento circular. Si una de estas fuerzas sería mayor, si la fuerza que ejerce hacia afuera sería mayor, entonces el cuerpo sería disparado tangencialmente. Y si la fuerza centrípeta sería mayor, el cuerpo se iría aquí al centro. Por lo tanto, debido al equilibrio de estas dos fuerzas centrípeta y centrífuga, es de que se mantiene el movimiento circular. Aquí tenemos unos 3 ejemplos de fuerza centrípeta y fuerza centrífuga. Aquí en esta primera figura tenemos la famosa montaña de Rusa, la famosa montaña rusa, que se encuentra bien instalada en los parques fijos, en los parques industriales, en los Estados Unidos, en Francia, Alemania, Rusia, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, en realidad esta montaña rusa, su funcionamiento es el siguiente, o sea, los trencitos donde están los vagones, donde van los pasajeros, para divertirse, en realidad es para asustarse, porque todo el que baja de una montaña rusa va a bajar asustado, va a bajar temblando, y de eso se trata, de conocer el miedo, ¿ya? Entonces, mediante un elevador con un motor,
se sube el vagón hasta la parte más superior, digamos, de la rueda. Y luego de ahí se lo suelta por gravedad. Entonces el carril empieza a descender y a circular por los diferentes, dando vueltas, etcétera, etcétera. Y en la parte más alta, por ejemplo aquí, ¿ya? Cuando está dando la vuelta lo hace por delante. Entonces la cabeza de las personas está apuntando hacia abajo, ¿ya? Y en este caso el trencito no está sujetado absolutamente con nada. Entonces, si la única fuerza que actúa en este movimiento circular sería la fuerza centrípeta o la fuerza normal, entonces el carrito caería directamente aquí al fondo y morirían todas las personas. Pero justamente en este punto donde está dando la curva, actúa esta fuerza centrífuga, que actúa desde el centro hacia afuera. Y por lo tanto, esta es la fuerza que lo mantiene pegado ahí al trencito, de tal manera que no cae y se pueda dar la vuelta con toda seguridad. Desde luego que el susto uno igual lo va a llevar, ¿ya? Entonces, debido al equilibrio de esta fuerza centrípeta y esta fuerza centrífuga, es de que el carrito logra dar la vuelta sin caerse, ¿ya? Bueno, aquí tenemos la rueda de Chicago, también recibe el nombre de la vuelta al mundo, la vuelta a la luna, etcétera, que alguna vez, bueno, usted estaba niño, todavía no ha nacido. Alguna vez teníamos, bueno, un parque industrial aquí en la Avenida de las Américas, entonces ahí siempre estaba instalada esta rueda, ¿ya? Entonces, en cualquier punto de la rueda también se está produciendo las dos fuerzas, la centrípeta y la centrífuga, ¿ya? Y aquí tenemos un automóvil que está dando una curva o se encuentra, digamos, en una pista circular, que también puede ser una bicicleta, una motocicleta, un velón, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, en todo movimiento circular siempre van a estar presentes estas dos fuerzas. Caso contrario, no se produciría el movimiento circular, ¿ya? Vamos a ver ahora movimiento circular vertical, ¿ya? Bueno, yo no, como no están frente de mí, no puedo, digamos, explicarlo y tal vez no se me entiende esto. Hagan cuenta que tienen un hilo, digamos, un guato, ¿ya? Un guato. Agarran el guato con su mano y al otro extremo lo atamos un cuerpo, ¿ya? Y hacemos girar así verticalmente. Entonces, eso es lo que se está haciendo aquí. Se está haciendo circular verticalmente. Es un círculo vertical. Entonces, en la posición de equilibrio, el cuerpo está aquí, ¿no? En reposo, ahí es la posición de equilibrio, ¿ya? Entonces, nosotros a partir de ahí vamos a efectuar un movimiento en el sentido contrario de las aguas del reloj, ¿ya? Muy bien. Entonces, esta figura representa un cuerpo pequeño atado a una cuerda de longitud R, ¿ya? Que gira en un círculo vertical alrededor de un punto fijo. El punto fijo es aquí en O, donde está el eje, ¿ya? La magnitud de la velocidad del cuerpo siempre aumenta cuando el cuerpo desciende y disminuye cuando el cuerpo sube. Esto debido a los efectos de la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, en cualquier punto de la trayectoria, la aceleración tiene dos componentes, ¿ya? La aceleración normal, que se dirige hacia el centro, y la aceleración tangencial, ¿ya? Bueno, nosotros ahora vamos a considerar que el cuerpo está en movimiento en el sentido contrario de las agujas del reloj y cuando se ha desplazado un ángulo tita, fíjense, en el ángulo tita es el desplazamiento angular respecto a su posición de equilibrio. Entonces, en esta posición, cuando se ha desplazado un ángulo tita, vamos a representar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Y tenemos solamente dos fuerzas, ¿ya? El peso y la tensión. Si nosotros, si nosotros prolongamos esta línea de acción de la tensión, entonces este ángulo tita que forma la tensión con la vertical se reproduce aquí. Entonces, ahora este peso va a tener dos componentes. Una componente mg coseno de tita y otra componente mg seno de tita. Esta componente mg coseno de tita recibe el nombre de componente radial o componente central. En cambio, esta otra componente mg seno de tita
recibe el nombre de componente tangencial, ¿ya? Componente tangencial. Aquí hay un error, esta velocidad, ya es nada que ver, ¿ya? Entonces la flecha de la componente tangencial, porque el movimiento es hacia arriba. Muy bien. Entonces, ahora nosotros vamos a aplicar la segunda ley de Newton, tanto a las fuerzas centrales o radiales como a las fuerzas tangenciales. Entonces, la segunda ley de Newton nos dice que la sumatoria de fuerzas tangenciales debe ser igual a la masa por la aceleración tangencial. Pero en este caso, la única fuerza tangencial es mg seno de tita. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas tangenciales será simplemente mg seno de tita igual a la masa por la aceleración tangencial. Si aplicamos la segunda ley de Newton a las fuerzas centrales o radiales, ¿ya? En este caso, fíjense, tengo dos fuerzas, ¿ya? La tensión, que tiene sentido hacia el centro, ¿ya? Y la componente mg coseno, que tiene sentido hacia afuera. Cuando hacemos sumatoria de fuerzas centrales o radiales en movimiento circular, siempre vamos a tomar como positivas las fuerzas que se dirigen hacia el centro y negativas las fuerzas que se dirigen hacia afuera. Entonces, T es positiva porque se dirige al centro. Entonces, la sumatoria de fuerzas normales es T menos mg coseno de tita. Y de acuerdo a la segunda ley de Newton, será igual a la masa por la aceleración normal o por la aceleración centrípeta, ¿ya? Entonces, a partir de esta primera ecuación, nosotros despejamos la aceleración tangencial. Entonces, la masa con la masa se simplifica. Entonces, queda que la aceleración tangencial es directamente igual a g seno de tita. O también la aceleración tangencial será igual a la fuerza tangencial sobre la masa. De la segunda ecuación despejamos la aceleración normal. Entonces, la aceleración normal será igual a la fuerza normal sobre la masa. O también será igual a T menos mg coseno tita dividido la masa. Pero también nosotros habíamos definido a la aceleración normal o a la aceleración centrípeta como la razón de la velocidad al cuadrado sobre el radio, ¿no? Entonces, la aceleración normal también es igual a la velocidad tangencial al radio, velocidad tangencial al cuadrado dividida el radio, ¿ya? A partir de esta ecuación, nosotros vamos a despejar la tensión. Hemos dicho que la aceleración normal es igual a T menos mg coseno tita sobre m, y esto al mismo tiempo es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. Entonces, a partir de esta segunda igualdad, despejamos la tensión. Entonces, la tensión va a ser igual a la masa, paréntesis, velocidad al cuadrado sobre el radio, más g coseno de tita. ¿Por qué? Porque este m viene aquí a multiplicar y por lo tanto podemos factorizar, ¿ya? Entonces, la tensión viene dada por esta expresión. Vamos a ver ahora cómo se encuentra la velocidad crítica. La velocidad crítica es el menor valor que debe tener un cuerpo en movimiento circular vertical para completar el círculo o para dar una vuelta completa o para que pueda pasar por el punto más alto, ¿ya? Entonces, la velocidad crítica es el menor valor, que algunos lo llaman también el valor límite que debe tener un cuerpo para que pueda completar el círculo vertical. Entonces, en la parte más alta, si nosotros hemos considerado el desplazamiento en el sentido contrario de la salud del reloj, entonces aquí era la posición de equilibrio. Cuando está aquí, el ángulo de desplazamiento es 90 grados y cuando se encuentra en la parte más alta, respecto a esta posición de equilibrio, el ángulo es 180 grados, ¿ya? Entonces, si reemplazamos aquí tita por 180 grados, el coseno de 180 es menos 1. Entonces, nos va a quedar que la tensión en la parte más alta es igual a mv al cuadrado sobre r menos g directamente. Pero para encontrar la velocidad crítica, hacemos que el valor de t sea prácticamente cero en la parte superior. Y esto tiene mucho sentido porque en la parte superior
la tensión no está ejerciendo ninguna fuerza o ningún esfuerzo para sostener al cuerpo. En cambio, cuando el cuerpo está aquí abajo, la tensión soporta todo el peso del cuerpo, porque aquí abajo la tensión va a ser igual al peso. En cambio, acá arriba el peso se dirige hacia abajo y la tensión también hacia abajo. Por lo tanto, aquí la tensión no tiene ningún efecto, ¿no? Cuando hablamos de tensión máxima y de tensión mínima en un movimiento circular vertical, la tensión máxima siempre está aquí en la parte de abajo y la tensión mínima en la parte de arriba, ¿ya? Entonces, para encontrar esta velocidad crítica, nosotros hacemos T igual a 0. Haciendo T igual a 0, M viene aquí, se hace 0 y vamos a tener que velocidad al cuadrado sobre el radio es igual a G, porque menos C va a pasar al otro lado con signo positivo. Entonces, despejando de esta ecuación, la velocidad será igual a raíz cuadrada de R por G. Y a esta velocidad lo llamamos velocidad crítica o velocidad límite. Entonces, la velocidad crítica es igual a la raíz cuadrada del radio por la aceleración de la gravedad. Entonces, la partícula o el cuerpo, entonces va a lograr dar la vuelta completa si es que el valor de su velocidad está dada por este valor. Para un valor menor, entonces no va a lograr subir y se va a caer. Es decir, no va a alcanzar el punto más alto, sino que se va a caer, ¿ya? Y si se trataría, por ejemplo, de un movimiento circular de una motocicleta, entonces la moto no va a dar la vuelta y por lo tanto se va a caer y el piloto va a morir, ¿no? Es generalmente ocurre en los circos, han debido ver o han debido, bueno, ver por televisión o en alguna película, el famoso globo de la muerte, donde entran, digamos, una, dos o cuatro motos y dan vueltas en un círculo vertical, ¿ya? Entonces, para asegurar de que la moto dé la vuelta completa, entonces deben entrar con una velocidad mucho mayor que la crítica, de tal manera que no se caigan y puedan dar la vuelta sin ningún problema, ¿ya? Muy bien, mis queridos alumnos, entonces con esto damos por terminado la explicación del capítulo 5. El día jueves ya vamos a arrancar con los problemas de este capítulo. Voy a parar aquí la grabación.